Evolución del transporte marítimo. El transporte marítimo es la acción de llevar personas o cosas por mar de un punto geográfico a otro, a bordo de un buque con fin lucrativo. A la llegada de los europeos, españoles y portugueses a casi toda América produjo grandes cambios a los medios de transporte. El principal modo de comunicación era el marítimo por su eficacia y su capacidad de carga. Tomando en cuenta que nuestro planeta está cubierto por agua, las 2/3 partes el hombre ha buscado la manera de viajar sobre el agua. El primer navío sin duda fue un troco flotante, el cual conducían con los pies y las manos. Después pensaron que uniendo varios troncos con ataduras podrían construir una plataforma firme o balsa, como le llamaron. En Egipto se construyeron balsas con haces de caña. En otros lugares se ahuecaron los troncos para hacer piraguas o canoas. Hace 1200 a.C., los fenicios fueron los primeros marinos que utilizaron la madera de cedro para construir grandes embarcaciones y aventurarse más allá. Los vikingos construyeron sobre una estructura sólida que se asemeja a nuestra columna vertebral. Durante el siglo XIX se produjeron grandes avances gracias a la tecnología producto de la energía de vapor. El Clermont, primer barco de vapor eficiente, construido por el estadounidense Robert Fulton, su viaje inaugural en 1807 por el río Hudson, desde la ciudad de New York hasta Albania, ida y vuelta. El primer barco en utilizar propulsión a vapor en una travesía transatlántica fue en un barco estadounidense llamado Savannah, en 1819, aunque se usaron las velas durante parte de los 29 días de viaje. El motor diésel ha supuesto para los barcos modernos un funcionamiento más económico que ha reemplazado en gran medida a los barcos de vapor. En el año 1836, Francis Petit Smith inventa la hélice para los navíos. En el año 1845, Gran Bretaña construye el primer barco con casco de acero y así atravesó el Atlántico. En 1858 a 1859, Narciso Monturiol construye un submarino de propulsión manual. En el año 1888, Isaac Peral inventa el submarino autónomo. En el año 1895, Charles Dupuy construye el primer acorazado. Se trata de un barco de madera recubierto por placas de acero. En 1919 se construye el primer portaaviones. Y en 1959 se bota el Savannah, el primer mercante atómico. Buques de carga. Un buque de carga es un tipo de nave o barco utilizado para transportar mercancías, bienes y materiales desde un puerto a otro. Otro nombre por lo que se le conoce a este tipo de embarcación son barcos de carga, barco de cabotaje o buque contenedor. Tipos de buques. Existen los buques petroleros, buques de aplicación de cisternas capaces de transportar petróleo o sus derivados. Portacontenedores. Son buques especiales diseñados con divisiones de celdas capaces de transportar miles de contenedores de diferentes aplicaciones convencionales o frigoríficos. Graneleros. Diseñado para el transporte de sustancias a granel, desde minerales hasta granos, o cereales en grandes cantidades y volúmenes. Porte pesado. Buques con características importantes, diseñados para el transporte de piezas u objetos de gran volumen, dimensión o peso. Buques de transporte de carga general, diseñados para el transporte de diversas mercancías sin importar su estado, carga general, granel, contenedores o líquida por medio de tanques pequeños ubicados en compartimientos. Buque de transporte rodante, buque de aplicación especial. Se caracteriza por tener una puerta abatible para el ingreso de la mercancía. Son utilizados comúnmente para el transporte de vehículos, camiones o cargas rodantes. Dragas. Son buques que tienen como labor eliminar los sedimentos marítimos cercanos a los puertos con la finalidad de facilitar la circulación y la maniobrabilidad de los buques. Remolcadores. Son embarcaciones pequeñas diseñadas para ayudar en la maniobrabilidad de los buques dentro de los puertos. Su función es jalar o empujar para dar dirección al buque. Quimiqueros. Son buques de doble casco, dedicados al transporte de productos químicos o inflamables. Ahora pasamos a la parte turística de nuestro documental, los cruceros.
Estos son un tipo de embarcación que realiza un viaje fundamentalmente de placer, con diversiones a bordo y excursiones a las costas, riberas, playas y puertos del recorrido. Es un barco fletado que sigue estrictamente el itinerario. Las reservaciones se hacen generalmente para el viaje redondo y en muy pocos casos se le permite al pasajero reservar en puertos intermedios. Los mismos se dividen en cruceros marítimos y cruceros fluviales. En esta ocasión nos enfocaremos en lo que a nuestro documental compete: cruceros marítimos. Son aquellos que realizan travesías por los mares, por ejemplo por el mar Mediterráneo o por el Caribe. Su clasificación es de acuerdo a su duración. Los hay cortos de 1 a 15 días y largos con duración mayor a 15 días. Un poco de historia. En 1950 era el único medio de transporte que se realizaba en barcos transoceánicos lujosos. Sin embargo, al paso del tiempo, estos navíos acabaron como chatarra y otros fueron convertidos en hoteles casino flotantes. El vapor fue perdiendo importancia debido al avance del transporte aéreo en cuanto a costo y rapidez. La tripulación tuvo que adaptarse a ello, logrando avances que favorecieron a lo que hoy conocemos como cruceros. Fue en esa época donde se empezó a utilizar el combustible diésel. Para el año de 1970, el turismo internacional de barco era muy escaso, salvo de viajes excepcionales. Como dato curioso, France, un tipo de barco de pasajeros que operaba en el Atlántico, transportaba grupos elitistas que sentían nostalgia por la época pasada, y siendo estos de clase alta, tenían el privilegio de parar en puntos relevantes para ellos o para la historia de los barcos en medio del océano. Esto dio fin debido al costo de la gasolina y a los incrementos salariales. Tiempo después, Knut Kloster, empresario noruego, modificó la idea de vapor hotel flotante a vapor ciudad vacacional flotante, motivo por el cual la interacción no solo en tripulación y pasajeros incrementó, sino que además también los habitantes de las costas visitadas eran parte del recorrido. Ello con la finalidad de que los pasajeros conocieran más a fondo el mar y la recreación se convirtiera en el motivo principal del crucero. Años más tarde, Knut Kloster adquirió el barco France, convirtiéndolo en el barco de vapor más grande del mundo. Cabe mencionar que uno de los sucesos que se relacionan con los cruceros, aunque este sea de índole transoceánico, es la botadura del Titanic, mismo que en 1912, madrugada del 14 al 15 de abril, se hundió en su quinto día de viaje. Después de este suceso, en el año de 1920, se consideraba como obligación social viajar en crucero, especialmente los de la clase de élite. El transporte marítimo cuenta con 4 características principales, las cuales son que es de carácter internacional, ya que es prácticamente el único medio económico para transportar grandes volúmenes de mercancía entre puntos distantes geográficamente. Su segunda característica es la capacidad, ya que los buques de carga pueden superar el 500,000 de toneladas de peso muerto en los grandes petroleros. Su tercera característica es la flexibilidad, por la posibilidad de emplear buques desde pequeños tamaños que soportan hasta 100 toneladas de peso muerto, hasta de gran tamaño que soportan las 500,000 toneladas de peso muerto. Y por último tenemos lo que es la versatilidad, por los diferentes tipos de buques adaptados a otros tipos de cargas. Los puertos en México son administrados por el Sistema Portuario Integral de la Fonatur, que se encarga de los 117 puertos de México alrededor de los océanos Pacífico y Atlántico. México tiene una gran actividad económica para la que ha desarrollado una importante infraestructura portuaria, ya que México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costas en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Existen 2 tipos de puertos en México, que por sus condiciones y capacidad son nombrados puertos de altura y de cabotaje. Los de altura reciben embarcaciones de grandes cantidades de carga que están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los cuales se destacan Guaymas, Acapulco, Ensenada. Y por último tenemos los puertos de cabotaje, que es donde se transportan carga y pasajeros entre puertos de un mismo país, navegando relativamente cerca de la costa. Algunos de sus puertos más destacados son San José del Cabo, Puerto Peñasco, Puerto Escondido, Campeche y Chetumal.